Muy buenas tardes. En nombre de la Bolsa de Valores de Panamá, BitInvest, HPL y Sumarse, les damos la más cordial bienvenida al tercer taller de seguimiento al lanzamiento de la guía denominado Herramientas para la divulgación de factores ASG, SASB y GRI. Sin más que brindar en este momento, vamos a recibir en este momento a la señorita Isabel Montojo, consultora de la firma HPL. Muchas gracias, Marcos. Voy a compartiros mi pantalla. Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos al tercer taller de capacitación que tendremos hoy en el marco de toda esta serie de talleres que hemos lanzado junto con BitInvest y la Bolsa y Sumarse a raíz del lanzamiento de la guía para la divulgación de factores ASG. Antes de entrar en materia, para quienes no han estado en las sesiones anteriores, me presento. Yo soy Isabel Montojo y soy consultora en la firma HPL. Nosotros somos una firma consultora especializada en prestar asesoramiento en materia de finanzas sostenibles y bueno, con el equipo de la Bolsa y el equipo de BitInvest hemos estado trabajando estos meses en elaborar esa guía que lanzamos hace unas semanas. Antes de hablar sobre el tema de hoy, me gustaría recordaros que desde el 19 de abril la guía está publicada en la página web de la Bolsa de Valores de Panamá y allí accediendo al enlace donde se encuentran las guías de sostenibilidad de la bolsa la podéis encontrar y podéis descargarla, y os animo a que si ahora mismo podéis hagáis un clic y la busquéis porque os puede ayudar a lo largo de la sesión de hoy tenerla delante para poder ir viendo pues, cómo abordamos el tema de las herramientas para elaborar reportes de divulgación de temas ASG en la guía. Entonces, hoy vamos a hablar de los instrumentos que existen en el mercado para ayudar a las empresas en la implementación de la sostenibilidad, ¿no? Dentro de la empresa, lo cual conlleva dos dimensiones que presentamos la semana pasada. La primera, que es integrar ASG, la sostenibilidad en la estrategia de la empresa, y la segunda, que es divulgar, comunicar a los grupos de interés de cada empresa en particular cómo se están gestionando estos temas. Y como ya anunciamos, la sección 2 de la guía, aparte de tratar esos dos temas, también incluimos un apartado relativo a las herramientas, los instrumentos de los cuales una empresa se puede servir para poder elaborar este tipo de reportes. Veréis, si vais a la sección 2 de la guía, que es donde podréis encontrar la descripción de los diferentes instrumentos que hay y las similitudes y diferencias entre ellos y un resumen de en qué consisten. Veréis que en la guía no recomendamos seguir uno en particular, un instrumento o un estándar en particular, sino lo que hacemos es exponer cuáles son los que están a vuestra disposición, y que cada empresa, en función de sus necesidades y de sus intereses, sea quien decida cuál de ellos va a utilizar. Mencionaros también que en los anexos podréis encontrar información adicional relativa a algunos temas en particular, como pueden ser riesgos climáticos, y qué marcos de referencia existen para reportar acerca de riesgos climáticos. El ecosistema de los instrumentos para ayudar a una empresa a elaborar un reporte de divulgación de temas ASG ha ido evolucionando mucho en los últimos años. Este ecosistema empezó con una organización que es el Global Reporting Initiative, GRI, que a finales de los años 90 fueron los primeros en lanzar unos estándares para ayudar a las entidades reportantes, no solo empresas, otro tipo de instituciones también, a elaborar informes en donde se comunicaran los temas de sostenibilidad. Esto ha ido evolucionando, con el paso del tiempo han ido surgiendo otros tipos de herramientas, de los que luego os hablaré un poquito más en detalle, y ya no solamente hay estándares, sino que también pues, hay cuestionarios, principios, más allá de los estándares de GRI están los estándares de SASB, etc. Y curiosamente el año pasado vimos una evolución muy rápida con una serie de novedades que surgieron hacia la segunda mitad del año, que llevan a pensar que el mercado se mueve hacia una convergencia y que estos estándares están buscando pues, unificar las métricas
y las formas, no solamente el qué, sino el cómo las empresas pueden hacer reportes en donde comuniquen los temas ambientales, sociales y de gobierno corporativo y cómo manejan los riesgos y las oportunidades asociadas a ellos. Y esto lo hemos visto muy claramente, por ejemplo, pues con la iniciativa liderada por el IFRS, que ellos han lanzado una consulta pública en donde están preguntándole al mercado cuál es el rol que el IFRS Board debería tomar en cuanto al desarrollo de unos estándares para reportar información de sostenibilidad vinculada a la información financiera, ¿no? Entonces buscan desarrollar, ellos tienen los Financial Reporting Standards y ahora buscan hacer unos Sustainability Reporting Standards. Esta consulta está en proceso todavía y bueno, ya ha habido una primera tanda de respuestas y habrá unas incorporaciones y el IFRS seguirá trabajando en ello. Entonces, bueno, en el próximo año y quizás el año que viene veremos un poco más hacia dónde va el ecosistema de estándares, sobre todo para reportar temas ASG. Como os decía antes, las herramientas que os presentamos en la guía se dividen en 4 tipos distintos. Por un lado tenemos los principios de sostenibilidad. Los principios son más bien objetivos, son metas más globales en materia de sostenibilidad que pueden ayudar sobre todo a la hora de que una empresa trace o dibuje por vez primera o readapte su estrategia de sostenibilidad. Entonces, un ejemplo de lo que se consideran principios serían los 10 principios del Pacto Global de las Naciones Unidas, en Panamá Sumarse, que se agrupan, son 10, pero se agrupan en 4 áreas temáticas, ¿no? Derechos humanos, derechos laborales, medio ambiente y anticorrupción. Y es como un buen marco para guiar qué metas debería o podría tener una empresa en su estrategia de sostenibilidad. Por otro lado están los estándares. Los estándares entendemos por estándar que lo que nos ayudan a hacer es identificar qué reportar, ¿no? Qué materias, qué temas dentro de la A, de ambiental, de social y de gobierno corporativo son los que deberíamos o podríamos estar informando a nuestros grupos de interés en función de cuáles son los temas que a ellos nos interesan y cuáles son los que tienen impactos también para la organización. Por otro lado están los marcos de referencia. Los marcos de referencia nos dicen cómo reportar y lo que hacen es dar lineamientos y principios más genéricos acerca de cómo presentar la información ASG que queremos comunicar, ¿no? Cómo plasmarla en ese reporte. Y un ejemplo pues, es el caso de TCFD, que es el marco de referencia para reportar acerca de riesgos climáticos relacionados con una empresa. Finalmente tenemos los cuestionarios y los cuestionarios surgen como una herramienta muy útil para reportar en general temas más específicos y más concretos a través de dar respuestas a un listado de preguntas que la entidad que haya preparado este cuestionario le presenta a la empresa y luego las respuestas a ese cuestionario pues se guardan y se pueden reportar anualmente y se comunican con los grupos de interés que le interesen a la empresa. Entonces, esto representa un poco hasta aquí pues, qué es lo que podéis encontrar en la guía. Hay más información y os animo a que nuevamente, ¿no? a que le deis una mirada y una leída. Y hoy tenemos la suerte de contar con nosotros, tenemos el placer de contar con dos panelistas, dos ponentes que representan a los 2 estándares para la elaboración de informes ASG mayormente utilizados a nivel global, que son GRI y SASB. Entonces os voy a presentar ya para entrar en materia con nuestros expertos a Andrea Pradilla. Andrea, ella es directora de GRI para Hispanoamérica desde el año 2014 y nos expondrá más en detalle en qué consisten los estándares de GRI y nos dará también ejemplos de cómo aplicarlos. Después de eso después de la ponencia de Andrea habrá un foro abierto de 5 minutos para que todos los asistentes aquí podáis presentar vuestras preguntas directas a Andrea acerca de los estándares de GRI. Y después de eso tendremos el placer de contar con Arturo Rodríguez, quien es líder de vinculación para Iberoamérica en SASB y cuenta con más de 15 años de experiencia en temas de reportes de sostenibilidad. Y Arturo también nos presentará más en detalle en qué consisten los estándares de SASB y nos dará algunos ejemplos de cómo aplicarlos. Entonces, sin más demora, Andrea, te cedo la palabra para que nos presentes. Muchas gracias.
Isabel, muchas gracias. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. Espero estar pudiendo en este momento ver mi pantalla sin ningún problema. Es un gusto estar aquí. Y lo más importante, espero que ustedes y sus familias se encuentren muy bien de salud. En estos 20 minutos que tengo voy a ser muy ajustada al tiempo. Espero poder acercarlos un poco a cómo se utilizan los estándares GRI y un poco cómo se hace ese trabajo entre estándares para poder ilustrar los caminos que se pueden seguir dependiendo de dónde estén las organizaciones. Isabel ya explicó muy brevemente el contexto de cómo se produce información, cómo existe un poco una cadena de suministro, de abastecimiento de diferentes actores de información, pero efectivamente ya les mencionaba que hay principios y marcos de referencia, hay estándares y marcos de reporte, hay organizaciones reportantes que esperamos sean todos ustedes, hay verificadores de información, agregadores de datos, índices de sostenibilidad, distintivos y certificaciones, y allá al final en el número 8 están los usuarios de información, que son sus grupos de interés. Entonces, esto lejos de querer generar, digamos que más elementos en la estructuración del pensamiento, lo que busca es un poco conceptualizar dónde estamos los distintos actores en este proceso. Entonces ustedes vienen siendo el número 3 y el GRI y otros actores están en el número 2 en esos estándares y marcos de reporte. Pues ya Isabel muy brevemente les contó esto en qué consistía y les mostró un poco dónde estarían los principios del pacto. Nosotros ahí también hacemos referencia a las líneas directrices de la OCDE, a PRI, que sé que va a estar acá la próxima semana y demás. Y ven ustedes ahí un poco los logos que se van a encontrar a la hora de empezar a trabajar. Para los que ya han comenzado su viaje de reporte, pues puede que ya estén en contacto con algunos de estos actores, pero al final digamos que el mensaje principal acá es este no es el fin, ¿no? Estos son los medios a través de los cuales las organizaciones reportantes se comunican con sus usuarios de información, donde están los inversionistas, están los clientes, están los socios comerciales, están los empleados, están los trabajadores, está el mismo gobierno. Hay una serie de actores involucrados en esta cadena, y lo que buscamos los estándares y las demás herramientas es poder tender puentes entre unos y otros alrededor de nuevas métricas que definen el éxito corporativo. El Global Reporting Initiative, como lo comentaban al comienzo, fue el pionero en la elaboración de estándares que pudieran ayudar a medir esa gestión y ese impacto ambiental de las organizaciones y pudieran permitir reportarlo. Nacimos a finales de los años 90 y somos un bien público gratuito, somos esos arquitectos que están detrás de ese estándar y los pueden descargar libremente en nuestra página web www.globalreporting.org. Y en su proceso de construcción toman como referencia otros marcos internacionales de sostenibilidad. Venimos haciendo este proceso hace 23 años, lo que quiere decir que hemos tenido que adaptarnos muchas veces, inicialmente a las metas del milenio, después a los objetivos de desarrollo sostenible y al Acuerdo de París, y a los nuevos desarrollos que van surgiendo, como los principios rectores en empresa y derechos humanos. Son los más utilizados del mundo, y ahorita les doy un poquito de cifras también en Latinoamérica. Y en la actualidad estamos nosotros en proceso de generar, aparte de los estándares generales que tenemos, unos estándares sectoriales. Desde el año 2014 tenemos oficina en Hispanoamérica y buscamos acercar los estándares a la región, pero también la región a la elaboración de los estándares. Es una relación de doble vía. Los estándares GRI, pues a nivel global son los más utilizados del mundo. Existe una gran probabilidad de que usted se encuentre siempre que lea un reporte de sostenibilidad algo del lenguaje GRI, y ahí observan ustedes no solo desde el punto de vista de los que reportan, pero también desde los que regulan o desde los que sacan buenas prácticas y guías para que otros lo hagan. Hay referencia al GRI, pues de hecho el guidance de la bolsa es un ejemplo de ello, pero nosotros no trabajamos únicamente con grandes, y esto es importante decirlo. En el caso de Latinoamérica tenemos más de 1.500 pequeñas y medianas empresas que reportan siguiendo estándares GRI. Y en Latinoamérica, pues sin duda alguna, tenemos unas tasas muy altas de reporte, lo que hace que también tengamos unos inmensos retos y unas inmensas oportunidades de mejora para poder asegurarnos que esa información pues sea con frecuencia, sea con la frecuencia deseada, con la pertinencia deseada y con la rigurosidad deseada. Acá no me quiero detener mucho porque ustedes sí que lo saben, pues las métricas en el mundo están cambiando y los paradigmas están cambiando, afortunadamente digo yo, con respecto a cómo
se entiende que una organización es exitosa y cómo está generando valor a los grupos de interés, incluyendo el valor financiero, pero también estamos viendo un cambio de paradigmas aún también en la comunidad de inversión, y no todos los inversionistas siendo iguales y también muchos inversionistas queriendo entender cuáles son los impactos que genera su propia inversión. En ese contexto quería entrar y ahondar un poquito más acerca de los estándares GRI y por qué son tan populares y por qué los usa tanto la gente, que no tiene únicamente que ver con que hayamos sido los primeros, porque ha habido otros esfuerzos en esa dirección. Al final lo que nosotros permitimos es que una organización pueda divulgar su información de manera consistente y comparable y con la visión multiactor, con la visión de llegar a muchos grupos de interés y poder generar confianza para hacer negocios y para impactar a los grupos de interés. Buscamos con eso que haya una mayor transparencia y que se genere confianza. Por eso son un bien público gratuito. A su derecha ven ustedes un poco cómo están estructurados. Están estructurados con una serie de 3 estándares universales, ahorita les daré más detalle, y una serie de estándares temáticos. Los 3 estándares universales aplican a cualquier tipo de organización que quiera hacer uso de los estándares GRI. Ahorita les cuento un poco más. Y después tenemos una serie, imagínense ustedes, de una biblioteca donde tuvieran pequeños tomos de estándares económicos, ambientales y sociales, y van por las categorías que tiene el desarrollo sostenible, y dentro de cada una encuentran un pequeño estándar por tema. Y ahorita les cuento un poco cómo funciona esa estructura modular. Esos estándares universales aplican a cualquier tipo de organización, grande, pequeña, mediana, familiar, abierta, cerrada, ONG que quiera reportar, entidad estatal que quiera reportar, bolsa de valores que quiera reportar. ¿En qué consiste? Está el GRI 101, que se denomina fundamentos, y que en esencia nos da los principios para elaborar un informe de sostenibilidad. Todas las preguntas con respecto a por qué existimos, para qué, se resumen en ese GRI 101, y es el punto de partida para usar los estándares GRI, y les va a dar ese manual de uso de la nevera sobre cómo hacer uso de los estándares GRI. Mis colegas en Holanda dicen que los latinos somos muy buenos para prender el refrigerador o la nevera y conectarlo inmediatamente, y cuando no sirve ahí sí vamos a buscar el manual a ver qué era lo que decía. Y pues acá la recomendación para los que están arrancando el viaje o los que a lo mejor tienen dudas acerca de cómo utilizarlos es volver siempre al 101 y leer primero el manual. El GRI 102 es un poco como el LinkedIn de la empresa. Son esos contenidos generales que van a dar un contexto a los grupos de interés sobre quiénes son ustedes. Ahí es donde le ponen ustedes el alma y el espíritu a quiénes son, qué hacen, quiénes son sus grupos de interés, cómo toman decisiones. Está toda la parte de ética y anticorrupción. Y está la parte de gobierno corporativo, que es obligatoria en el uso de los estándares GRI. Después viene el GRI 103, que se denomina enfoque de gestión, y está encaminado a que ustedes como organización en ese momento puedan contar una narrativa con respecto a cómo gestionan los impactos. Entonces, si ustedes han seleccionado que un tema esencial para ustedes es, por ejemplo, agua, o es derechos humanos, o es compra local, este es el momento donde, haciendo uso de las preguntas que se incluyen en el enfoque de gestión, ustedes pueden contar a los grupos de interés y al mismo tiempo construir su narrativa de por qué un tema es importante, cómo lo están gestionando y qué resultados y qué impactos está teniendo esa gestión. Y digamos que haciendo una aplicación estricta del 101, llega uno a definir aspectos prioritarios de las organizaciones, que es lo que probablemente ustedes han conocido, han oído mencionar como la materialidad, y es donde nos venimos a complementar los diferentes estándares. Desde los estándares GRI, los temas materiales o críticos que una organización debe comunicar, sobre los cuales debe comunicar, son aquellos que reflejen los impactos económicos, ambientales y sociales de una organización y o que influyan en las decisiones de sus grupos de interés. ¿De cuáles? De sus grupos de interés prioritarios. ¿Unos más importantes que otros? No, de aquellos que ustedes consideren prioritarios dependiendo de sus operaciones, que probablemente tendrán inversionistas, que probablemente tendrán trabajadores, tendrán que entrar a mirar proveedores, dependerá mucho de la industria y del contexto de operaciones, que den esa mirada, y por el otro lado que hagan un análisis
a conciencia, dependiendo de la industria en la que están, de cuáles son esos impactos externos que ustedes tienen en el contexto y en el desarrollo sostenible. Puede que muchos de esos aspectos al mismo tiempo impacten su habilidad para generar retorno, y eso nos parece que es valioso y necesario, y vienen de nuevo las complementariedades, pero es igual de necesario e importante que una empresa sea consciente de sus impactos en el contexto y los pueda gestionar. Los estándares temáticos, les decía, no se aplican todos, son pequeños tomos que están en una biblioteca y ustedes irán sacando aquellos que sean importantes para su gestión con base en lo que resultó de su análisis de materialidad y los temas priorizados. Independiente de qué estándar temático vayan a utilizar, y si es de la serie de 200, 300 o 400, se van a encontrar una introducción que les explica por qué el tema es importante y cuál es el contexto global, unos contenidos sobre cómo se gestiona ese tema, cuál debería ser la gestión, unos contenidos temáticos, ya entrando a temas, y unas referencias normalmente muy técnicas de con qué está alineado, si es, por ejemplo, anticorrupción, el convenio anticorrupción de la OCDE, si son convenciones de la OIT, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya cuando entran ustedes a revisar estándares, lo que se van a encontrar siempre son 3 partes. Los requisitos, que son el debe, y los van a encontrar así, siempre debe, con fuente en negrilla, y son obligatorios. Cuando un tema les daba material, aplicarlo. Unas recomendaciones que son, no son obligatorias, pero son sugeridas, y unas directrices que van a estar en una parte, estarán más abajo, y la idea es que ayuden a aquellos que están emitiendo informes a entender el contexto más amplio de lo que van a entregar dentro de la rendición de cuentas. Y cada uno, digamos que de los menús o de las bibliotecas, como les decía, en la parte GRI 200, que es la categoría económica, encuentran 7 temas, y el más reciente de ellos es fiscalidad o impuestos. La serie ambiental tiene 8 temas y la serie social tiene 19 temas. Y dentro de cada uno de estos temas entra el detalle técnico de lo que debe entrar a reportar la organización. Eso no quiere decir que dentro de cada estándar, por ejemplo, si yo tengo más de un indicador dentro de uno de los de la serie ambiental, que yo tenga que reportarlos todos, no. Dependiendo de cómo he decidido yo abordar los estándares GRI, tendré que reportar uno o varios. Eso lo podemos abordar. ¿Qué nos diferencia y qué nos complementa con otros estándares? Yo lo resumiría, y bueno, así lo hemos resumido globalmente, especialmente con los colegas de SASB, son 4 temas en particular. El primero es el enfoque de materialidad. ¿Cómo lo definimos nosotros? Impactos significativos en el ambiente, economía y sociedad en consulta con sus grupos de interés. Eso es muy importante, hacer consulta con los grupos de interés y poder construir capital social a través del proceso de elaboración de una memoria de sostenibilidad. Esos temas puede que lleguen a incluir aspectos que tengan un impacto financiero para ustedes como empresas, pero es igual de importante pensar en el contexto, y se los digo ahorita, viviendo uno muy complejo acá en Colombia, donde no es suficiente que pensemos hacia adentro, hay que pensar hacia afuera. Y se ve un poco así, algunos de esos temas serán importantes hacia afuera con impacto material, y otros probablemente no tengan un impacto material financiero inmediato, pero puede que lo tengan en el corto plazo, puede que sean vía impacto importantes de tener en cuenta en la gestión y en el reporte a sus grupos de interés. El segundo es la audiencia. Los estándares GRI son utilizados por cualquier tipo de organización. Empresas, les decía, hay ONG reportando, hay bolsas, hay entidades estatales, tenemos fundaciones, universidades, y lo hacen para informar a todos sus grupos de interés. Nosotros creemos mucho en el enfoque multiactor y en la importancia de reconocer el valor multiactor de lo que hacemos, incluyendo inversionistas, trabajadores, proveedores, comunidades, sociedad civil y gobiernos. Tenemos un principio integral, que es el marco de reporte, que si se sigue bien y si son muy precisos, recuerden ese manual de la nevera, les va a permitir crear esos informes de alta calidad con temas que sean relevantes y confiables, dar cuenta de esos impactos. Esos estándares temáticos van enfocados hacia eso y permiten además que ustedes traigan otro marco, otro estándar, o que además puedan traer indicadores propios. Al ser estándares globales desarrollados para todas las geografías, a veces va a haber temas del contexto que ustedes necesitan reportar, y el GRI permite, siguiendo unas buenas prácticas, que ustedes desarrollen esos contenidos propios explicando a sus grupos de interés cómo se ha hecho esto. Y en este momento estamos trabajando en el desarrollo de más o menos entre 40 y 45 estándares sectoriales nuevos, incluyendo bebidas y alimentos,
El primero que va a salir es petróleo y gas, que sale ahorita en Q3, y ya salieron a consulta agricultura, pesca y acuicultura y carbono. El cuarto elemento diferenciador y complementario es que el proceso de cómo se hace un estándar GRI es muy robusto. Nosotros, si le decimos a las empresas que hagan ese ejercicio multiactor de hablar con todos sus grupos de interés, porque nosotros para hacer los estándares hacemos ese proceso multiactor y eso es lo que nos hace tan legítimos. Nosotros hablamos con la empresa, los consultores, los inversionistas, las universidades, las ONGs, los sindicatos. Y lo que hacemos es buscar consensos, donde se balancean esos intereses técnicos y políticos de los distintos sectores y se prioriza el deber ser desde la contribución al desarrollo sostenible. Es un proceso que yo creo que como latinos nos cuesta imaginar, pero es un consenso y es bien interesante de dónde viene la legitimidad y es ponernos de acuerdo en cuál es el deber ser. Salen siempre a consulta pública y cualquier persona puede aportar. Responden al interés público y no a un grupo de interés sobre los demás. Y son adoptados por un órgano independiente conocido como el GSSB, que es el Global Sustainability Standards Board de GRI. Ya, digamos, en el poco tiempo que me queda, quería contarles un poquito, eso es a grandes rasgos cómo trabajamos, los pueden descargar y estoy atenta a continuar inquietudes. Una de las cosas que más nos preguntan es que si estamos trabajando juntos, que cómo trabajamos juntos, y digamos que acá hay muchas maneras de abordar esa respuesta. Desde los estándares GRI, siempre nos hemos visto nosotros como una autopista donde ustedes pueden traer otros tipos de marcos, entonces muchos de ustedes pueden que hagan su comunicación de progreso a Pacto Global haciendo uso de estándares GRI, que al mismo tiempo pues, contesten el cuestionario de CDP, y siempre hemos contestado esa narrativa desde ahí. Sin embargo, somos conscientes de que no es suficiente y que las organizaciones quisieran todavía más guía y más apoyo. Entonces, a la hora de trabajar con otros estándares, y acá listé los principales, porque pues por supuesto si uno entra a mirar derechos humanos, pues aparecen otros componentes técnicos y especializados. Hay como dos niveles en los que trabajamos los estándares conjuntamente, un nivel macro y un nivel micro, digo yo. El nivel macro es un poco más político, donde especialmente los 5 que ven a la izquierda abajo, se han puesto de acuerdo en sumar esfuerzos para ir generando narrativas complementarias que permitan que ustedes como empresas hagan lo que tienen que hacer, que es gestionar los impactos, y nosotros como estándares y marcos de reporte podamos catalizar, digamos que esa gestión que ustedes hacen y permitirles comunicarla a los grupos de interés. Ese es un poco como el macro y ahorita les cuento un poco de detalle al respecto. Y ya a nivel micro trabajamos como en esos diccionarios, no sé si lo recuerdan de antes, que eran un poco como español, inglés, inglés, español. Procuramos buscar entre los distintos estándares maneras de facilitar la comprensión a ustedes desde la gestión de esto, cómo se hace. Y en ese orden de ideas tenemos, por ejemplo, un documento de enlace con el CDP, tenemos documentos de trabajo conjunto con TCFD y tenemos esta guía práctica que se la súper recomiendo, que la hicimos GRI y SASB, donde en un esfuerzo de ver las dos organizaciones desde la práctica, cómo abordaban esto las empresas, pues nos encontramos con consejos muy, muy útiles y muy recomendados para todos ustedes, dependiendo de dónde estén en el viaje de reporte para que puedan ir integrando esto. Y una de las cosas que encontramos, pues es que, por supuesto, hay muchos que todavía utilizan únicamente GRI, pues porque digamos que por diferentes razones están ahí, pero cada vez vemos más organizaciones que están utilizando los dos. Y ahí van a encontrar en el documento que les menciono ejemplos de cómo se hace. El documento lo pueden descargar o de la página de SASB o de la página de GRI. Y a nivel macro, cuando ya estamos todos, hemos empezado a hablar de distintos tipos de materialidades y lo voy a dejar pues como ahí, pero acá les estoy hablando de materialidad dinámica, pero ahora se habla también de materialidad dual, de nested materiality, y es un poco cómo los focos van cambiando dentro de esa información que uno debe reportar. Hay cosas que ya están en los estados financieros, hay otras cosas que enmarcan esa creación de valor empresarial y hay otras, un espectro un poco más amplio que va a poder incluir en ese ejercicio de reporte y rendición de cuentas esos impactos significativos en la economía, el planeta y en las personas. Entonces, independiente de dónde estén ustedes en su propio viaje, puede que solo estén en la parte financiera, puede que ya hayan avanzado, pues el mensaje yo creo que es independiente de dónde estén, continúen avanzando, que eso del reporte de sostenibilidad es un viaje, creo que desde los estándares y desde las distintas iniciativas
Nuestro trabajo será acompañarlos. Yo dejaría ahí, Isabel, confiando, pues acá les tengo información sobre cómo pueden saber más de nosotros, los grupos, contarles que esto está abierto y invitarlos, pues por supuesto, a que nos hagan preguntas en este momento. Muchas gracias, Andrea. Muchísimas gracias, señora Andrea Pradilla. Bueno, en este preciso momento vamos a dar inicio a la sesión de preguntas y respuestas de esta primera intervención, por lo que le recordamos a todos los participantes que para este periodo de preguntas y respuestas podrán enviar sus consultas y comentarios a través de la herramienta de preguntas que les brinda el Zoom webinar, y las mismas serán tomadas en cuenta por nuestro moderador. Ahora, sin más, vamos a iniciar el periodo de preguntas y respuestas y vamos a recibir al señor Alexander Quesada, gerente de Desarrollo de Mercados de la Bolsa de Valores de Panamá, quien será moderador de la sesión. Muchísimas gracias, Marcos, y muchísimas gracias, Andrea, por tan fantástica presentación. Yo creo que todos los que estamos aquí escuchando podemos concluir que estamos encantados con tan genial presentación que has estado, muy didáctica y muy al grano. Sí, seguimos porque ya tenemos varias preguntitas. Hay mucho interés de parte del público, lo cual me parece fantástico. Comenzamos de una vez. ¿Hay alguna metodología para identificar los impactos económicos, sociales y ambientales de la empresa para obtener los temas materiales? Digamos que en la versión actual de los estándares, lo que se dice es que debe incluir esa identificación de los impactos. Nosotros no nos casamos con una única metodología, sino te damos un enfoque de hacia dónde tienes que migrar. Sin embargo, los estándares universales van a ser actualizados de manera significativa en este verano. Y ahí vas a encontrar mucha más guía con respecto a cómo hacer esa identificación de los impactos, y se va a hacer en clave de debida diligencia en empresa y derechos humanos. Entonces, digamos que esa es como una primera respuesta. Y la segunda parte es que nosotros trabajamos mucho con los proyectos que a nivel mundial hay sobre identificación de impacto. Entonces, yo ahorita en el chat te pongo los enlaces del proyecto al que hacemos. De hecho, también está SASB, está Sistema B, hay otra serie de organizaciones trabajándole a mejorar las metodologías de identificación de impacto. Fantástico, muchísimas gracias. Ahí esperamos los enlaces. La segunda pregunta, ¿cómo se utilizan los estándares suplementarios? Por ejemplo, el de las ONGs. Bien, todos esos suplementos sectoriales hacían parte de las directrices G4, de la versión anterior, y en este momento, en estricto sentido, están desactualizados. Entonces hemos comenzado un proceso de actualizar, y eso sí fue a petición del público, esos estándares sectoriales. En este momento la recomendación es que, por ejemplo, esos suplementos sectoriales que ya están desactualizados los utilices como referencia, como inspiración. Puede que muchas de esas cosas sigan siendo relevantes para el contexto, especialmente el de ONG sigue teniendo cosas, por ejemplo, con respecto a cómo se consiguen los recursos, qué impacto se tiene sobre los beneficiarios, que siguen siendo preguntas muy, muy válidas, pero en estricto sentido ya no hacen parte de los estándares GRI y están ahí, es un poco como para inspirar. El desarrollo de estándares en esa industria en particular, que es sociedad civil y ONGs, está en el calendario. Sin embargo, todavía no tengo fecha, no tenemos fecha de cuándo se va a hacer dicha actualización. Muchas gracias. Acá siguen llegando las preguntas. ¿Es suficiente con utilizar un solo estándar para reportar? Yo creo que eso depende mucho como de las organizaciones y que busquen. Mi recomendación siempre es que al proceso de reporte ustedes le pongan un propósito. Al final el reporte será el resultado, pero al comienzo hay que establecerle esto un propósito. ¿Yo qué busco de esto? El día más importante de la elaboración de un reporte de sostenibilidad no es el día que lo lanzo, sino el día siguiente, donde me siento y pienso, ¿esto a qué cambios me va a llevar? Entonces yo creo que el incorporar nuevos estándares no se debe volver el fin. Ese nunca puede ser el fin. Yo digo que es como si fueran ustedes a un Home Depot o a un Home Center y empezaran a comprar herramientas. Al final lo que ustedes quieren es detonar una estrategia dentro de la organización que los haga más sostenibles y más competitivos, y para lo que están las herramientas es para acelerar esos procesos. Yo sí creo que el estándar debe ser un estándar internacional, y en eso pues hay consenso sobre cuáles son, y que dependiendo del tipo de organización que sean, el enfoque multiactor les va a agregar mucho valor, y dependiendo de ustedes con quién quieran hablar y a qué mercados adicionales quieren llegar, puedan incorporar, pues por supuesto, las recomendaciones o los estándares sectoriales de SASB, o dar respuesta al cuestionario de CDP, o revisar TCFD, o incorporar el marco de reportes integrados,
dependiendo un poco de qué se quiere en ese proceso, pero para mí la clave está en seguir los principios, principio multiactor, mirada del impacto y entender muy bien los contextos donde están reportando la información. Muchísimas gracias. Siguen llegando las preguntas. Muchas gracias al público. ¿Cómo afecta o beneficia el tener sistemas integrados de gestión ISO, las calificaciones o resultados del reporte? Pues digamos que la cultura ISO, cuando no se persigue en sí misma como un fin, trae cambios dentro de la organización muy virtuosos en la gestión. Entonces yo siempre he dicho que cuando las empresas tienen ISOs, ahí tienen victorias tempranas en recolección de datos, en generación de procesos. Yo creo que son complementarios completamente y dependiendo, por supuesto, de cómo la organización entienda esas ISOs de nuevo no como un fin en sí mismo, sino como una herramienta para mejorar algo más, van a hablar directamente. Muchas de las fuentes de información pueden coincidir y muchos de los procesos o de los impactos pueden estar siendo en este momento atendidos a través de los procesos que siguen estando en ISO. Pero entonces las respuestas genéricas pueden tener mucha correlación, pero dependerá mucho de cómo se hace al interior de las organizaciones. Muchísimas gracias, Andrea, y muchísimas gracias a los espectadores porque las preguntas siguen llegando. Sin embargo, contamos con un segundo expositor y porque por temas de tiempo vamos a darle la palabra. Así que muchas gracias, Andrea. Marcos, todo tuyo, por favor. Perfecto, Alex, muchísimas gracias. Bueno, ahora, como bien ha mencionado Alexander Quesada, es momento de recibir al señor Arturo Rodríguez, líder de vinculación para Iberoamérica en SASB, quien nos hablará de los estándares y aplicación de SASB. Bienvenido, señor Arturo. Muchas gracias, espero que estén bien y que puedan ver aquí la diapositiva y la presentación que les voy a presentar. La agenda aquí se las presento, no me detengo mucho en explicar un poco estos temas por falta de tiempo, pero siempre me gusta comenzar con un par de diapositivas que sientan las bases a por qué estamos aquí hoy en día hablando de sostenibilidad y de factores ASG en la divulgación de información corporativa. En primer lugar, la gráfica de su mano izquierda muestra que a lo largo de las últimas décadas ha habido un interés creciente por parte de los inversores en temas de sostenibilidad, reflejados en los principios de inversión responsable. Tanto el número de signatarios de estos principios como los activos bajo gestión que manejan estos signatarios ha aumentado de manera muy importante a lo largo de las últimas décadas. Y eso se explica de cierta manera de cómo se entiende hoy en día el valor de las empresas y qué factores explican el valor de las empresas, que es lo que ustedes ven en la gráfica de la derecha. En los años 70, el valor de una empresa del índice S&P 500 se entendía primordialmente a través del valor de sus activos tangibles, equipo, maquinaria, algo físico, mientras que los activos intangibles no figuraban mucho, ¿no? Sin embargo, a lo largo de las décadas y a lo largo del tiempo, esa proporción ha venido cambiando y ha dado un giro de 180 grados. Y hoy en día, los activos intangibles ayudan a entender el 90% del valor de las empresas. Y obviamente entre estos activos intangibles existen cuestiones de capital natural, capital social, capital humano, capital intelectual, que son sumamente importantes entender, y no solo entender, sino cuantificar para entender el valor de una empresa en la cual se invierte. Sin embargo, a pesar de estas tendencias, existe una brecha hoy en día entre la información que las empresas y los inversores están, por un lado, las empresas proporcionando y los inversores recibiendo en cuestiones de temas ASG. Estas son dos preguntas que se hicieron hace unos cuantos años en una encuesta en la cual se preguntaron a las empresas qué tan satisfechas estaban con la calidad de información ASG que reportaban. Y en el caso de los inversionistas que recibían. Entonces, como pueden ver ahí, todas las empresas que participaron en esta encuesta dijeron que estaban satisfechas, mientras que el inversionista, menos de un tercio de ellos dijeron que estaban satisfechos con esa información. Lo que también es interesante es que esa información, como muestra la segunda pregunta, no es, a pesar de que todo el mundo estaba, por el lado de las empresas, todas estaban satisfechas con la calidad de la información, no todas ellas les era útil esa información para compararse con sus
sus peers, y en el lado de los inversionistas, bueno, casi todos ellos dijeron que esa información no era útil para hacer comparaciones de manzanas con manzanas y peras con peras. Parte de esto radica en que el formato en el cual se presenta la información ASG es distinto entre lo que espera el inversor y lo que las empresas realizan tradicionalmente. Esta diapositiva es muy similar a lo que presentaron tanto Andrea como Isabel. Básicamente demuestra el ecosistema que se ha creado alrededor de divulgación ASG a raíz de estas tendencias. Y como ya lo mencionaban, existen principios de sostenibilidad, que son estos principios un poco genéricos y aspiracionales, en los cuales se sustenta las conversaciones de desarrollo sostenible. Existen marcos de referencia que explican cómo estructurar la información y presentarla de una manera consistente. Los estándares de divulgación como SASB y el GRI, que no se enfocan en el cómo, pero se enfocan en el qué métricas, qué indicadores, qué cuestiones divulgar sobre diferentes tópicos y le siguen los cuestionarios de los cuales ya hablaban Andrea e Isabel. Todo esto se utiliza por las empresas y los creadores de reportes de información ESG. Y una vez reportada y divulgada esta información se audita por las grandes 4 casas auditoras y demás auditoras un poco más pequeñas. Pero bueno, ahí hay unos ejemplos, ¿no? de las empresas que se dedican a esto. Se agregan los datos, se crean índices de sostenibilidad, se otorgan distintivos a las empresas que sobresalen en el desempeño de ciertos tópicos, y toda esta información es utilizada por los inversores y los tomadores de decisiones económicas para el análisis de las empresas. Un componente adicional son los reguladores de los mercados financieros que se han sumado a este ecosistema de manera reciente y que están tratando de simplificar y empujar la divulgación consistente y comparable de información ASG a lo largo del tiempo. Entonces, con eso en mente, les quiero hablar un poco sobre SASB. SASB es el Sustainability Accounting Standards Board, y nuestro objetivo principal es conectar a empresas e inversores en torno a los impactos financieros de la sostenibilidad. Y esto lo hacemos mediante la creación de 77 estándares de sostenibilidad específicos para 77 industrias diferentes, que son gratuitos para toda aquella empresa o organización que quiera reportar bajo estos estándares. Y los estándares SASB están enfocados en los temas ASG claves para la creación de valor empresarial, o en otros términos, los temas ASG que son financieramente materiales. SASB tiene básicamente 6 pilares en los cuales basa la creación de sus estándares, y son estos que ustedes ven aquí: materialidad financiera, la especificidad por industria, que son los estándares SASB son informados por el mercado. Ya les explicaré un poco sobre este proceso de cómo SASB buscó el consenso de parte del mercado. Están basados en evidencia, son útiles para la toma de decisiones y también son efectivos en términos de costos. Pero es importante tomar un poco de tiempo para hablar sobre la materialidad. Hoy en día se usa el concepto de la doble perspectiva de la materialidad, que ustedes ven reflejado aquí y que fue impulsado de manera inicial por la Unión Europea, la Comisión Europea. Básicamente pueden pensar en esta doble perspectiva de la materialidad como un espectro. De un lado tenemos la materialidad financiera, que lo que trata es explicar cuáles son los impactos del medio ambiente y la sociedad sobre la empresa. Y del otro lado de este espectro tenemos lo que es la materialidad ambiental y social, que lo que busca es entender la otra direccionalidad. ¿Cuáles son los impactos que van de la empresa hacia el medio ambiente y la sociedad? El primer concepto de materialidad financiera está representado por esa flecha roja. El concepto de materialidad ambiental y social está representado por la flecha verde. Sin embargo, existe un área gris, por así decirlo, en la cual existen factores ASG que van de la empresa hacia el medio ambiente, que está representado por esta flecha azul, que también suben al grado de ser financieramente materiales. Y para ejemplificar esto, pensemos en una industria en específico, la industria de bienes raíces, y una empresa hipotética que se dedica y participa en esta industria.
Para esta industria, esta empresa hipotética, sería muy importante conocer cuáles son los impactos climáticos sobre el portafolio de propiedades que maneja, y esto es un factor que va del medio ambiente a la empresa, porque esto podría tener impactos financieramente materiales en sus operaciones y en el futuro rendimiento de la empresa. Del otro lado del espectro se encuentra el factor o el tópico de cómo esta empresa maneja desechos y tiene programas de reciclajes en sus oficinas centrales. Esto claramente es un tópico ambiental porque hablamos de reciclaje y es importante. Sin embargo, probablemente cómo maneja bien o mal el reciclaje de desechos en sus oficinas centrales no repercutiría de manera significativa en la condición financiera de esta empresa hipotética. Y tenemos, por último, un ejemplo intermedio, que es el manejo de agua y energía en el portafolio de propiedades, que es un tema que va de la empresa hacia el medio ambiente, porque obviamente estamos hablando de manejo de agua y energía, pero que también sube al grado de materialidad financiera, porque tanto agua y energía son componentes de costos muy importantes para una empresa hipotética que se dedica a la industria de bienes raíces. Entonces, este concepto de doble perspectiva de la materialidad ayuda a entender cuáles son los diferentes usuarios de la información y los diferentes usos que se le da a esta información. Por un lado, del lado del espectro de la materialidad financiera, tenemos a los inversores y tomadores de decisiones económicas que están más enfocados en saber cuáles son los temas ASG que impactan a la empresa y los cuales la empresa podría impactar de manera significativa. Y por otro lado tenemos la materialidad ambiental, que abarca un grupo multiactor, como decía Andrea, de diferentes grupos de interés, que sí puede incluir a los inversores, pero también tiene otros actores ahí, como lo son la sociedad civil, los clientes, los empleados, los proveedores, etcétera. Y tanto como SASB como el GRI tenemos esta unión de factores que van de la empresa al medio ambiente, que también pueden ser, obviamente, financieramente materiales, como ya lo mencionaba Andrea. Entonces, SASB lo que busca es identificar cuáles son los factores ASG que pudieran tener un efecto significativo en la condición financiera, el rendimiento operativo o el perfil de riesgo de las empresas dentro de una industria. Y hago hincapié en esto dentro de una industria porque el segundo pilar de los estándares SASB es este enfoque industrial. SASB tiene 77 estándares distintos, como ya lo mencionaba, para 77 industrias diferentes, agrupadas en 11 sectores económicos que ustedes ven ahí. Y esto es importante tenerlo así, bajo este concepto de cuáles son los riesgos y oportunidades de cada industria, porque claramente el perfil de una empresa que se dedica a la minería no es el mismo perfil de sostenibilidad que de una empresa que se dedica a cuestiones de farmacéutica o restaurantes. Claramente hay una diferencia muy notoria. Quizá la empresa que se dedica a minería tendría un sesgo más hacia cuestiones ambientales, mientras que una empresa que se dedica al desarrollo de fármacos tendría un sesgo más a cuestiones sociales, ¿no? Entonces, cualquiera de estos estándares que ustedes ven aquí listados, cualquiera de estas industrias, SASB tiene un estándar para ellas. Y ahora les hablo un poco sobre cómo es que SASB desarrolló sus estándares. Para cada una de estas 77 industrias, SASB comenzó con la hipótesis de que cualquiera de estos 26 factores ASG que ustedes ven aquí divididos en 5 dimensiones pudiera ser financieramente material en las operaciones de una empresa que se dedica a esa industria. Sin embargo, fue a través de un proceso de filtración y de buscar consenso con actores importantes dentro de los mercados globales que ese universo de 26 factores se reduce a el grupo de factores ASG claves para la creación de valor empresarial o como ya lo decía en otras palabras, cuáles son los factores ASG de ese universo original que tienen un impacto en la materialidad financiera. Y este proceso de filtración involucró investigación propia de SASB, retroalimentación por parte del mercado, donde buscamos consenso por parte de inversionistas, empresas, ONGs, grupos académicos, etcétera, etcétera. Y lo que es importante mencionar aquí también es que de este universo de 26 factores iniciales, en promedio, cada estándar SASB contiene solamente 6 tópicos y 13 métricas para su medición. Les mencionaba que otro de los pilares de SASB es que están basados en evidencia y que son útiles para la toma de decisiones, y ahora les explico un poco qué significa eso.
En la primera línea de esas cajas que ustedes ven ahí representadas en la diapositiva, se ven algunos ejemplos de los tópicos incluidos dentro de los estándares SASB y en paréntesis cuál es la industria en la cual ustedes encontrarían ese tópico. Y en la parte coloreada, ustedes ven cuáles son los elementos tradicionales que ya conocen de los estados financieros. Entonces, cada uno de estos, de los tópicos que están incluidos dentro de los estándares SASB tienen estas conexiones con los elementos tradicionales de los estados financieros. Y les pongo el ejemplo de quizá la industria de las aerolíneas, que es la segunda hilera que ustedes ven ahí. Si ustedes descargaran de forma gratuita el estándar de las aerolíneas, verían que uno de los tópicos incluidos dentro de ese estándar es el uso de combustible. Claramente el uso de combustible es un tema ambiental de mayor importancia porque se genera emisiones de efecto invernadero y también emisiones de otros contaminantes. Sin embargo, en el contexto de las aerolíneas, el uso de combustible está muy ligado a la estructura de costos y de hecho es el componente de costos más importante para las aerolíneas. Entonces, si una empresa que se dedica al transporte aéreo maneja bien el uso de combustible, tendría un impacto sobre el medio ambiente, pero también estaría minimizando los impactos negativos que esto podría traer en su estructura de costos. Entonces, así como este ejemplo, como ya les decía, todos los tópicos dentro de los estándares SASB están ligados de una manera u otra a estos componentes de los estados tradicionales, a los elementos tradicionales de los estados financieros. Y todo esto se resume en que tenemos 77 estándares distintos en los cuales ustedes podrían encontrar una tablita como la que ustedes ven aquí, en donde se enlistan cuáles son los tópicos ASG claves para cada industria que fueron desarrollados mediante este proceso, seleccionados mediante este proceso de consenso, cuáles son las métricas para medir el desempeño de cada tópico, ciertos protocolos técnicos que ayudan a las empresas a recopilar los datos y métricas de actividad que se utilizan para normalizar los datos ASG. Y los invito a descargar el estándar para su industria de forma gratuita, como ya les decía, en el enlace que ustedes ven ahí en la parte inferior. También me gustaría mencionar el apoyo de los mercados a los estándares SASB. Por parte de los inversionistas tenemos lo que son los Investor Advisory Groups, que son grupos de inversionistas que se han sumado a la causa de SASB y apoyan de manera pública los estándares SASB. Estos inversionistas tienen más de 42 billones de activos bajo gestión y los pueden encontrar en cualquier parte del mundo. Ejemplos de gestores de activos, bueno, el más sonado es BlackRock, pero también organizaciones como Morgan Stanley, Goldman Sachs, Wells Fargo, Bank of America, Nordea, JP Morgan, etcétera, son parte de estos grupos de inversores que apoyan públicamente la visión y misión de SASB. Y del lado de los propietarios de activos tenemos a fondos de pensiones importantes a nivel nacional, regional, etcétera. Por parte de las empresas, hoy en día, más de 950 empresas a nivel global utilizan los estándares SASB y aquí es importante recalcar que los estándares SASB fueron lanzados en su manera final a finales del 2018. Entonces, 2019 en realidad no había una expectativa por parte de SASB de ver uso de los estándares SASB porque obviamente toma tiempo recopilar la información, crear el reporte, verificarla en caso de ser necesario y lanzarla. Pero a partir de 2020 y en lo que va de 2021 tenemos ya más de 950 empresas a nivel global que utilizan los estándares SASB y empresas líderes en sus industrias como las que ustedes ven ahí, Amazon, Delta, BlackRock, Toshiba, Visa, Netflix, UBS, Johnson & Johnson, etcétera. Y en Iberoamérica en particular, bueno, también empresas de talla mundial, como lo son Cemex en México, Arcos Dorados en Sudamérica, Mercado Libre también en toda la región latinoamericana, Itaú y Banco Bradesco en Brasil, Grupo Televisa, etcétera, etcétera. Quisiera nada más de manera muy rápida mencionarles que SASB ha creado un manual de implementación para sus estándares, que es una herramienta que lleva a las empresas de la mano de no conocer absolutamente nada sobre SASB a tener ya preparado su reporte SASB y crear mejoras continuas.
Este manual, así como los estándares, lo pueden accesar de manera gratuita y está disponible en su versión en español también, en la página que ustedes ven abajo. Y creo que olvidé mencionar que los estándares SASB también están traducidos al idioma español. Recientemente, hace unos meses, los sacamos en su versión español. Y bueno, los invito a descargarlos y a utilizar este manual de implementación en caso de que estén interesados en implementar el enfoque SASB en su divulgación ASG. Otra cosa que me gustaría recalcar aquí es la disponibilidad de información ASG. Como ya lo mencionaba Andrea, SASB está trabajando junto con el GRI, el CDP, el CDSB, el marco de reporte integrado para aumentar la interoperabilidad de nuestros estándares. De inicio, SASB en su creación de los estándares buscó alinearse a la información que estaba ya siendo reportada por parte de las empresas. No queríamos reinventar la rueda. Sin embargo, los estándares SASB tienen diferencias naturales con otros estándares y esto se debe al enfoque industria por industria que nosotros tenemos, que otros no tienen. Entonces, sí hay ciertas diferencias, pero son justificadas y naturales simplemente por el tipo de información que los estándares SASB están enfocados. Y como ya les decía, estamos tratando de alinearnos SASB junto con estas otras organizaciones para incrementar la interoperabilidad y utilizar el mismo lenguaje, ¿no? Y si una empresa está utilizando los estándares SASB, que esa misma métrica pueda utilizarse para los estándares GRI y viceversa. Sé que estamos un poquito cortos de tiempo, entonces nada más me gustaría hablarles un poquito sobre esta diapositiva que ya Andrea también la mencionaba. Básicamente, la doble perspectiva de la materialidad ayuda a entender las diferentes prácticas de divulgación que existen. Por un lado, el cuadro más pequeño de esta diapositiva es la divulgación financiera y son los temas financieros reflejados ya en los estados financieros. Por otro lado, tenemos la divulgación de sostenibilidad, que es el cuadro más grande que ustedes ven representados en esta diapositiva y que se enfoca en los temas ASG que reflejan los requerimientos jurisdiccionales sobre impactos de la empresa en la economía, el medio ambiente y la sociedad. Y si no hay requerimientos jurisdiccionales, en lo que la empresa divulga de manera propia, ¿no? Y el cuadro de en medio es la divulgación integrada, que básicamente se enfoca en el subconjunto de temas ASG, que son claves para la creación de valor empresarial. Y como lo demuestran esas flechas, cada uno de estos tipos de divulgación está ligada al espectro de la doble perspectiva de la materialidad y tiene usuarios y objetivos diferentes. Claramente hay temas que son un poco grises, no todo es blanco y negro y habrá temas que son de interés por parte de los inversores, pero también a un grupo multiactor. Y bueno, todo esto para decir que existen organizaciones dentro del ecosistema ASG que están tratando de posicionarse, o estamos más bien posicionadas para satisfacer las necesidades de estos diferentes usuarios y ayudar a que estos usuarios cumplan con sus objetivos. Tenía yo un par de diapositivas más, pero por falta de tiempo igual me detengo aquí para poder contestar preguntas y respuestas, pero no sin antes dejarles mis datos aquí en caso de que tengan preguntas adicionales. Perfecto, muchísimas gracias, señor Rodríguez. Bueno, ahora para este periodo de preguntas y respuestas vamos a brindarle el espacio nuevamente, la palabra, concedérsela al señor Alexander Quesada nuevamente, quien será moderador de la sesión de preguntas y respuestas para este periodo. Muchísimas gracias, Marcos, y muchísimas gracias, Arturo, por tan exhaustiva presentación. Fantástica, la verdad. Yo creo que todos los espectadores estarán de acuerdo conmigo. Y ya están entrando también las preguntas, así que vamos de una vez. ¿De qué depende de que una compañía opte por los estándares de una organización u otra? Ejemplo, GRI, SASB, TCFD, etc. ¿Cuáles son los factores a tomar en cuenta al tomar esa decisión? Claro, bueno, miren, básicamente como cualquier tema de comunicación, siempre es importante considerar el usuario de esa información y el objetivo que tiene ese usuario con esa información, ¿no? Entonces, si regresamos a esta diapositiva,
La decisión de la empresa sobre qué marco utilizar dependerá mucho de a quién le está hablando, ¿no? Si está tratando de comunicarse directamente con sus inversores, tanto SASB como el marco de reporte integrado, estamos diseñados de manera orgánica para satisfacer las necesidades del inversor y hablar el lenguaje del inversor en un marco industrial, ¿no? Industria por industria. Si la empresa quisiera hablarle solamente a un grupo multiactor, como ya decía Andrea, que pudiera incluir al inversor, pero también a otro grupo de actores más allá del inversor, quizá pudiera utilizar los estándares GRI. Sin embargo, lo que nosotros estamos viendo desde nuestra experiencia es que obviamente una empresa tiene la necesidad y busca hablarle a varios actores, ¿no? Entonces, para hablarle directamente al inversor, podría utilizar los estándares SASB y para hablarle a ese grupo multiactor, podría utilizar de manera complementaria los estándares GRI. Es por eso que tanto Andrea como yo decimos que SASB y GRI y otras organizaciones con las que trabajamos somos herramientas complementarias, ¿no? Entonces, depende mucho de la audiencia a la que se quiere estar hablando, el tipo de estándar o marco de referencia el cual se esté utilizando. Muchísimas gracias. La próxima pregunta, ¿cómo se complementan el GRI y SASB? Sí, creo que Andrea ya había mencionado las diferentes publicaciones que hemos realizado de manera conjunta, entonces les invito a verlas. Pero digo, a la pregunta expresa, SASB y el GRI se complementan en que no somos estándares que están tratando de crear métricas e indicadores para cuestiones totalmente distintas, ¿no? Hay un overlap, un empalme, por así decirlo, entre los temas que están incluidos dentro de los estándares SASB y los temas que están incluidos dentro de los estándares GRI. Dependiendo de la industria, obviamente, ¿no? Les pongo el ejemplo, si estamos hablando de una empresa que se dedica a la extracción y producción de petróleo y gas, si ustedes descargaran el estándar SASB, verían que tópicos como la calidad del agua, la calidad del aire, las emisiones de efecto invernadero, son tópicos que están incluidos y considerados probablemente financieramente materiales para una empresa que se dedica a esta industria. Y si esa misma empresa de petróleo y gas decidiera hacer su reporte utilizando los estándares GRI, probablemente dentro de su análisis de materialidad vería que agua, emisiones de efecto invernadero, emisiones de otros contaminantes, etcétera, son materiales para los actores, para este grupo multiactor al que está enfocado el estándar GRI, ¿no? Entonces, hay cierto empalme en cuanto a los tópicos y las métricas que están incluidos en los estándares SASB y el GRI, pero como ya decía yo con esta diapositiva, sí es necesario tener diferencias naturales entre los estándares precisamente por el enfoque industria por industria que tienen los estándares SASB. Son diferencias naturales y orgánicas que se dan simplemente porque SASB tiene este enfoque que trata de ayudar a entender el contexto en el cual se desarrolla, ¿no? En qué sector económico, en qué industria, y por eso puede haber dentro del estándar SASB métricas que no están incluidas dentro del estándar GRI y quizá viceversa. Fantástico, muchísimas gracias por la explicación. Tenemos tiempo para una pregunta más, me parece. SASB, asumo, solo publica los estándares y queda en la compañía contratar a una firma de auditoría para certificarse bajo el estándar específico de su industria. Sí, para eso me regreso de manera muy rápida aquí a la diapositiva con el ecosistema. SASB es una organización que se dedica a la creación del estándar. Ustedes pueden pensar en SASB como Suiza. Somos neutros y lo que creamos es el estándar, lo dejamos allá afuera para que las empresas los utilicen como bien público de forma gratuita. Sin embargo, hay otras organizaciones más allá de la cadena de cómo fluye la información ASG que están dedicadas y que probablemente por su misma naturaleza tengan un propósito con fines de lucro que ayudan a verificar esta información.
y darle ahora sí que esa verificación externa, ¿no? Ya hablaba yo de las Big Four aquí mencionadas y otras organizaciones que tienen ese también, que se dedican a esa verificación, ¿no? Entonces, sí que quede claro que SASB crea el estándar, el bien público, y lo deja ahí y deja a otros actores dentro de este ecosistema a rankear, a calificar, a dar fe y legalidad, por así decirlo, de la información que se presenta. Fantástico, muchísimas gracias Arturo. Lamentablemente tenemos que ir cortando la sesión de preguntas y respuestas, a pesar de que los espectadores pienso que están muy interesados con muchas preguntas. Solamente para responder la última, nosotros en efecto vamos a compartir la presentación en nuestra página web panabolsa.com y también podrán encontrar la grabación de este taller como tal en nuestro canal de YouTube Bolsa de Valores de Panamá. Así que muchísimas gracias y Marcos, te cedo la palabra. Perfecto, muchísimas gracias, Alexander. Ahora vamos a tener unas breves palabras de cierre por parte de la señorita Isabel Montojo, consultora de la firma HPL. Muchas gracias, Marcos. Bueno, y muchísimas gracias, Andrea y Arturo, por vuestras presentaciones. Súper útiles realmente, y prueba de ello es la cantidad de preguntas que hemos estado recibiendo y que veo que todavía nos siguen llegando. Así que muchísimas gracias de parte de HPL, de la Bolsa, de Sumarse y de BitInvest. Para mí creo que hay un mensaje clave, ¿no? Y es que hay múltiples herramientas que sirven para satisfacer las necesidades de información de diferentes audiencias y que tienen en ocasiones enfoques distintos, ¿no? Y que dependerá de cada empresa y de, como bien han dicho Arturo y Andrea, del perfil de la empresa, de su ubicación, de su actividad, de sus grupos de interés, de su propia estrategia, cuál es el que utilizará, pero también quedarnos con ese segundo mensaje, que es que no son excluyentes, sino que en muchísimas ocasiones estos estándares y marcos de referencia pueden funcionar de manera complementaria, ¿no? Entonces, bueno, pues esa sería también una forma ideal de usarla, ¿no? No quedarnos con uno, sino ver cuál nos sirve para qué. Y ya, pues para cerrar, recordarles a todos los asistentes que nos quedan otras 3 sesiones de capacitación. El próximo martes 18 de mayo será sobre TCFD, que es el marco de referencia para reportar acerca de riesgos climáticos. El 25 de mayo hablaremos de principios en materia de sostenibilidad, que son pues, una muy buena base para el desarrollo de una estrategia de sostenibilidad, y tendremos bueno, a UNPRI, a los principios de inversión responsable, dando una ponencia y otra ponencia por parte de una representante del Global Compact, del Pacto Global de las Naciones Unidas en Chile. Y finalmente, el 1 de junio, martes, también tendremos una sesión final acerca de lecciones aprendidas, con la participación de una serie de empresas que nos hablarán de su experiencia integrando y reportando ASG. Y bueno, sin otro particular, pues hasta aquí. Muchísimas gracias a todos por asistir y espero que de verdad os haya sido muy útil esta sesión. Muchísimas gracias, señorita Isabel. Y bueno, de esta manera, tal cual como ha mencionado la señorita Isabel, damos por culminado este taller de seguimiento al lanzamiento de la guía. Los invitamos a participar de los próximos talleres, por lo que les invitamos a continuar también pendientes de nuestras redes sociales como @BVPanamá en Twitter e Instagram, y como Bolsa de Valores de Panamá para Facebook y LinkedIn. Muchas gracias a todos por su participación. Les deseamos que tengan una excelente tarde.